La hierba se seca, las flores se marchitan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Al igual que el tiempo pasa y no se detiene, el mensaje de Cristo tampoco lo hace. El día de hoy tenemos el privilegio de presentarte una reflexión eterna, un mensaje inexorable. ¿Cómo están, queridos amigos radioyentes? Nuevamente con ustedes, porque el tiempo pasa y no se detiene. Estamos con tu programa llamado Inexorable. Hoy quiero hablarte de un tema que lo encontramos en el libro de Lucas capítulo 10 de los versículos 1 al 20, al cual le puse de nombre Abriendo Brecha. Considero que no es una tarea fácil hacer lo que hicieron los 70, o como dicen algunas versiones, 72, pero nos vamos a quedar con los 70. Ellos tuvieron que abrir la brecha, preparar el camino, preparar a la gente para cuando venga Jesús a su ciudad. Bueno, ellos eran discípulos y el encargo que Jesús les dio era para que hagan todo esto. Pero ahora veamos y todos los aspectos interesantes de este relato. Estos 70 no fueron voluntarios que se ofrecieron ir donde Jesús los envíe, sino que Jesús mismo los designó. Él los eligió. Él dijo: tú vas a esta misión. Creo por experiencia que muchas veces nos sucede cosas parecidas y no entendemos por qué no fuimos elegidos. Me sucedió cuando era joven. Fui nombrado presidente de jóvenes de 2 ciudades. Yo estaba asustado por el puesto y la responsabilidad. Ese año realmente fue muy difícil dirigir para estas 2 ciudades. Pero aprendí cómo hacerlo casi al final de mi gestión. Entonces planifiqué todo muy bien con la experiencia de ese año para que en el siguiente año pueda trabajar mejor con los jóvenes. Ese año en la elección para presidente de jóvenes yo estaba seguro que me iban a reelegir. Siempre lo habían hecho todos los años con los anteriores presidentes. Además, yo tenía todo un plan de trabajo. Para mi sorpresa, no me eligieron. Yo no estaba en los planes de la iglesia. Me sentí muy mal porque yo me creía el más capaz de los candidatos y terminé fuera. Dios me enseñó una gran lección. Me hizo aprender lo que es colaborar al que está a la cabeza, al que sería el presidente, para que muchos años después recién yo vuelva a ser presidente de jóvenes. Pero volvamos al relato de Lucas capítulo 10. Es posible que había muchos discípulos a quienes enviar a esta tremenda misión, pero veamos que había unos requisitos que cumplir. Primero, que no eran voluntarios. Aunque seguramente tenían la voluntad de hacer lo que Jesús les indique, el paso previo es que debían ser designados por Jesús. Segundo, había que formar equipos. Se formaron 35 equipos de 2 personas, los cuales debían ir de 2 en 2 para abarcar más ciudades, con una misión bien clara: ir delante de Jesús a toda ciudad y lugar donde Jesús iría. Esto realmente me llamó la atención. Para mí ellos eran como Juan el Bautista, eran como los misioneros actuales, personas que preparaban el camino, personas que llegaban a una ciudad y alistaban y preparaban a la gente para que escuchen el mensaje, en este caso cuando Jesús debía ir a ese poblado. Esa era una gran responsabilidad. En tercer lugar, debían orar sin cesar. Tenían claro que la tarea era ardua, que la cosecha era mucha y que no había muchos obreros. Por eso era imprescindible que oren en todo momento, pidiendo a Dios que provea de obreros para su obra. Además que ellos, al ser enviados allí, eran como ovejas en medio de lobos. Si me dijeran a mí que voy a ir a estar en medio de lobos, humanamente me asustaría, tal vez denunciaría, pero también aprendería a orar sin cesar, porque la obra no es mía, sino de Dios, y Él es quien cuidará y protegerá nuestra labor. Algo que tampoco debían llevar era un exceso de equipaje. No debían llevar peso extra, nada que les impida avanzar.
debían ir ligeros. Tampoco tenían que llevar dinero ni nada por lo cual sean asaltados en el camino, lo cual impediría cumplir su misión. Estos días es muy peligroso andar en las noches. Las calles están vacías y existe un temor de ser asaltado. La situación era similar en esos tiempos. Había muchos robos en los caminos y el peligro era latente. Por otro lado, la recomendación también era que tampoco debían quedarse a saludar en el camino, pues ese acto de saludarse era toda una ceremonia que llevaba mucho tiempo y su misión era recorrer muchas ciudades y no debía haber demoras. Otro punto que encontramos es que deberían llevar paz. En cada casa donde les recibieran, antes de ingresar a la casa debían decir que la paz de Dios sea sobre esa casa. Si allí había un creyente, esa paz pasaría a él. Si no fuera así, volvería a ellos. Pienso que como creyentes debemos siempre llevar paz donde visitemos. Además, tenían que comer los discípulos lo que les dieran. Aquí no había que hacerse al delicado, primero porque era como una paga por el trabajo que ellos estaban haciendo, y segundo que no podían escoger qué comer o dónde comer. Casa que entraban, allí se quedaban. No iban de casa en casa buscando dónde estaría mejor la comida o dónde estarían mejor ellos. Otra gran lección para nosotros es esta de aceptar lo que Dios nos da, aunque no sea lo que esperábamos. En sexto lugar, también había una tarea y había un mensaje. Si les recibían en una ciudad, allí debían sanar enfermos y predicarles que el reino de Dios se había acercado a ellos, que era el tiempo de su salvación. Ahora bien, si no eran recibidos, debían sacudir el polvo de sus pies, pues ni aun eso era digno de llevar de esa ciudad. No podían sanar enfermos allí, pero sí tenían que dar el mensaje de que el reino de Dios se había acercado a ellos, y que como no querían recibirlo, el castigo sería mucho más terrible que lo que fue para Sodoma. En séptimo lugar, podemos ver una tarea cumplida. Volvieron con mucho gozo, estaban maravillados de lo que Dios hizo a través de ellos, de que aún los demonios se sujetaban al nombre de Jesús. Pero la respuesta de Jesús fue: eso es lo menos importante. Ustedes deben regocijarse de que su nombre esté escrito en los cielos. Qué gran verdad. Nuestro gozo debe ser similar, porque cuando en el cielo se pase lista y allí podamos responder es porque nuestro nombre hoy está escrito en el libro de la vida. Y lo sabemos hoy porque fuimos perdonados por su sangre. Entonces, al saber esto, nos podemos regocijar. No sé qué misión tiene Dios para cada uno de ustedes, pero cuando llegue su tiempo, tienen que saber que Él les hará conocer muy claramente lo que tienen que hacer. Quiero terminar el programa de hoy con este versículo de Lucas 10:16, y dice así: Entonces dijo a sus discípulos: el que acepte el mensaje de ustedes, me acepta también a mí. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza a Dios, quien me envió. No sé cuál es tu situación. Si estás llevando el mensaje, debes hacerlo para la gloria de Dios. Si has rechazado el mensaje, tienes que saber que no solo estás rechazando a la persona que te dio el mensaje, sino que estás rechazando a Jesucristo y a Dios, quien envió a morir por cada uno de nosotros. Piénsalo, y será hasta el próximo programa cuando nuevamente volvamos a decir inexorable.